Un cordial saludo. A continuación vamos a hacer un recorrido por la historia del control latino, el cual no tiene relación con el auditing del controller, sino más bien con el nomenclator. Este hacía control de los esclavos y el control del censo, el cual vigilaba la vida privada de los senadores con tal de que no hubieran fallos en el uso del patrimonio público. Roma se creó en el año séptimo a.C. y con esto se desprendieron 3 tribus, los cuales son los tracios, los lucerinos y los romanos. De estas se desprendieron 10 curias que en ese entonces eran los que tenían el control en Roma. También se creó el censo y el visado, el cual el censo se encargaba de determinar la riqueza de las personas y el visado se encargaba de documentar a las personas. El Islam continuó fundamentando sus tradiciones y creencias culturales. Estos elementos impusieron la mala fe como fundamento. El enfoque latino de control, con hechos lo demuestra, define como actividades básicas de vigilancia y castigo y sentido fundamental de control y de fiscalización. Iniciando la época feudal, los procesos de control ampliaron su aplicación en el campo privado, especialmente en el ordenamiento político y social, y en las comunidades religiosas. Dentro de estas comunidades surgió una con especiales capacidades administrativas que se denominó la Compañía de Jesús. Fue creada por Ignacio de Loyola, quien buscaba fuentes financieras permanentes para proteger el patrimonio de la nobleza. Asimismo, las organizaciones eclesiásticas fueron terratenientes y guerreras, y como señorío fueron creciendo con las donaciones hechas por la nobleza, las herencias que les legaron y las cargas impositivas que se conocen como diezmos. Los monasterios eran establecimientos de economía cerrada, fueron pioneros en la utilización en el presupuesto como un instrumento de control, y ellos llevaban cuidadosamente programación de ingresos derivados de cultivos, diezmos, pirámides y demás. Se apropiaron de la concepción tradicional de la contabilidad como un instrumento de control, partiendo de la teoría del patrimonio, un patrimonio moral como divino y patrimonio terrenal como profano. Con esto se fortaleció el control de la información. Los métodos de esta multidisciplina se desarrollaron en Italia y luego se transfirieron a todos los países de Europa. Esto como factor importante en la constitución del Renacimiento. Los personajes importantes fueron el guerrero, el contador, el geógrafo y el cura. Los estados capitalistas trasladaron los centros de poder del campo a la ciudad y su financiación fue a través de los tributos, donde gravaron fundamentalmente la renta, la riqueza y el consumismo. En Italia se desarrollaron los métodos multidisciplinarios y fueron distribuidos por todos los países de Europa. Los principales y modernos estados capitalistas ubicaron los centros de poder en la ciudad y cambiaron la forma de financiación de parcería de Corbett a los métodos de tributación como la renta, riqueza y consumo. El enfoque latino se centró en la actividad privada con el propósito de proteger los ingresos públicos y practicar la justicia social, realizando reglamentos para la distribución y producción de bienes y servicios. Dado que los recursos no alcanzaban para pagar el personal, privatizaron la actividad controladora para que fuera financiada por el sector privado, pero con funciones estatales. Así apareció el censor jurado de cuentas, que desarrolló un modelo funcional que defiende los intereses del Estado, los administradores y los propietarios del capital en perspectiva del bien común. En los países latinoamericanos la figura análoga al censor jurado de las cuentas es el comisionario, mientras que en otros países como Venezuela, Ecuador y Perú el síndico, y el revisor fiscal en Colombia. Entre las actividades de estos funcionarios está la de la doble exigencia, garantizar la subordinación de la actividad empresarial a la normatividad jurídica, la protección del interés tanto público como privado, la gestión y la información. En los comienzos al enfoque latino se comportó con una forma autoritaria de control, permitiendo concepciones participativas como consecuencia de la influencia de la propiedad en su accionar.
Al conformarse como control único, este actúa en integridad al tiempo, desarrollando actividades controladoras de carácter previo, perceptivo y sobre todo evaluando en forma directa y permanente. Dentro de sus objetivos está el garantizar la fidedigidad de los informes contables, proteger los intereses de los propietarios del Estado y la comunidad, la ejecución del control latino y la derivada del poder del Estado. Para empezar a definir este concepto es necesario definir primero la persona que se encarga de llevar dicho control, conocida como censor jurado de cuentas o auditor censor jurado de cuentas, que en los diferentes países latinoamericanos son llamados, como en Venezuela, Ecuador y Perú, comisarios, en Argentina, síndicos, y en Colombia, revisores fiscales. Las actividades de estos funcionarios tienen la doble exigencia de garantizar la subordinación de las actividades empresariales a la normatividad jurídica, la protección del interés privado y del interés público, con la especial característica de tener algún nivel de coadministración con potestad de censura. A través del tiempo, el enfoque latino se comportó de una manera autoritaria de control, evolucionando a unas concepciones más participativas. Este control se conforma en secuencia por las actividades controladoras de carácter previo, perceptivo y evaluativo, y permanente sobre la totalidad de los recursos empresariales en forma directa y permanente. Y también, en referente al concepto de calidad, vincula procedimientos de control de calidad establecidos primero como satisfacción de requerimientos materiales y luego como normas mínimas de protección del consumidor por parte del Estado. Buenas noches. En conclusión sobre el tema de la vertiente latina, podemos decir que este se fundamenta en el derecho dentro de un marco regulatorio y legalista. El Estado es su principal actor y en función de este se regula y se interviene en las relaciones entre los comerciantes y los ciudadanos. Se sustenta en generar confianza social entre estos dos actores y en proteger los intereses del Estado. Este es el encargado, en pocas palabras, de proteger los derechos públicos. Las conclusiones a las que llegamos de acuerdo al enfoque latino son que en lo que tiene que ver con Roma, la época feudal y el Estado-nación, en la primera se dio un control político y social de las instituciones, un control de culto, una organización estatal y además se desarrollaron roles de control. En la época feudal la Iglesia desarrolló toda la civilización monetaria, convirtiéndose en una de las organizaciones económicas más poderosas, y en el Estado-nación, con métodos más perfeccionados, se transfirieron a países de Europa Latina y de ahí a América métodos de tributación para gravar la riqueza, la renta y el consumo. El enfoque latino tiene su origen principalmente estatal, orientado al cuidado de los bienes públicos, está fuertemente ligado al derecho, con carácter permanente y autoritario, y su actividad básica es de vigilancia y castigo.